Le dije a mi esposo que era un fracasado, y se fue. Pensé que había ganado la discusión, hasta que me di cuenta de que había perdido al único hombre que de verdad me amó. Ahora, un solo error podría costarme la vida que nunca supe que quería. Soy Savannah. Tengo 29 años y he estado casada con James por 4 años. Bueno, supongo que debería decir que estuve casada con James. Mirando hacia atrás, tal vez presioné demasiado. Pero, siendo sincera, cuando estás casada con alguien que apenas muestra ambición o ímpetu, ¿qué se supone que hagas? Conocí a James cuando estaba terminando mi MBA. Él ya estaba establecido en su carrera como ingeniero ambiental, y pensé que había encontrado a alguien estable, alguien que estuviera a mi misma altura de energía. Pero la gente cambia, ¿no? O quizás solo muestran sus verdaderos colores. El punto de quiebre no fue una pelea dramática ni un escándalo. Fue más bien como la muerte por 1000 cortes. Cada vez que volvía de mi trabajo de consultoría y lo encontraba feliz con su rutina de 9 a 5, cada vez que rechazaba una oportunidad de ascenso porque estaba satisfecho con su puesto actual, cada vez que prefería pasar el tiempo en su jardín en lugar de hacer contactos en eventos de la industria conmigo, todo eso se fue acumulando. El mes pasado conseguí un proyecto enorme en el trabajo, enorme a nivel de hacer carrera, de esos que te hacen notar ante el equipo ejecutivo. Me la pasaba trabajando hasta tarde, coordinando con clientes internacionales, demostrando de lo que soy capaz. ¿Y James? Él solo me preguntaba si quería ver con él algún show tonto o me sugería que hiciéramos un viaje de fin de semana para visitar a sus padres. Era como si no leyera el ambiente. Traté de explicarle lo importante que era esto para nosotros. Esto podía significar un camino hacia la sociedad de la firma. Le decía que por fin podríamos costear esa casa en Brighton Hills, y él solo me miraba como si hablara en otro idioma. «Estamos bien, Sav», decía. «Tal vez deberíamos centrarnos en disfrutar lo que tenemos». Disfrutar lo que tenemos. Vivíamos en una zona decente, pero totalmente promedio, mientras mi colega Rachel acababa de mudarse a una propiedad junto al lago. Su marido, él sí tenía lo que hacía falta. Cambió de trabajo 3 veces en los últimos 2 años, cada vez negociando una mejor oferta. Mientras tanto, James se sentía orgulloso de sus 10 años en la misma empresa. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 2 semanas. Acababa de terminar una presentación crucial, y en vez de estar ahí para apoyarme, James estaba en una reunión de huertos comunitarios. Cuando regresó a casa, todavía con tierra bajo las uñas, perdí la cabeza. Le solté todo sobre cómo su falta de ambición nos estaba frenando y lo vergonzoso que era tener un esposo que se conformaba con la mediocridad mientras todos los demás avanzaban. «Estás desperdiciando tu potencial», le dije. ¿Sabes cómo se ve que mi esposo prefiera jugar en la tierra en lugar de avanzar en su carrera? Pensé que me había casado con alguien con empuje, no con alguien que alcanzó su máximo en los 30. Él trató de argumentar que había más en la vida que solo escalar la escalera corporativa y que se sentía orgulloso de su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Equilibrio? Más bien conformismo. No pude detenerme. Todo lo que había estado reprimiendo simplemente se desbordó. «Nos estás fallando», le dije. «Me estás fallando. Se supone que eres mi pareja, pero eres un peso muerto. Un esposo fracasado es aquel que ni siquiera puede igualar la ambición de su esposa». «Gracias a Dios que no tenemos hijos aún», solté, «porque también serías un fracaso como padre, enseñándoles que está bien ser promedio». Esperaba que me respondiera, que mostrara algo de pasión por algo, pero en lugar de eso, se quedó muy callado. Se fue a su estudio y se quedó ahí toda la noche. Los siguientes días fueron tensos. Él iba a trabajar y volvía a casa casi sin decir palabra. Yo pensé que estaba procesando todo lo que le había dicho, quizá dándose cuenta por fin de que necesitaba ponerse las pilas. Entonces, ayer regresé tarde del trabajo otra vez. La casa se sentía diferente. Al principio no supe qué era. Luego noté que su laptop ya no estaba en la encimera de la cocina. Sus llaves no estaban en el cuenco de la entrada. Cuando subí, la puerta del closet estaba abierta y la mitad de los ganchos vacíos. Ni una nota, ni un mensaje, ni un correo. Simplemente se fue. Lo he llamado 20 veces desde anoche, directo al buzón de voz. Su mejor amigo no me dice nada, solo que James está a salvo. ¿A salvo? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida juntos? ¿Cómo se atreve a simplemente irse en lugar de enfrentar esto de frente? Mi mamá dice que debo darle espacio, que los hombres necesitan tiempo para procesar. ¿Procesar qué? La verdad es que soy yo la que ha estado cargando con esta relación mientras él se conformaba con flotar. Si alguien necesita espacio para procesar, soy yo. Sigo mirando nuestras fotos de boda en la pared. Nos vemos tan perfectos, tan llenos de promesas. ¿Cuándo decidió que estaba bien dejar de esforzarse?
¿Cuándo se volvió tan conformista? Mi teléfono vuelve a sonar. Probablemente sea Rachel para ver cómo estoy. Me ha estado enviando mensajes sin parar desde que le conté lo que pasó. Debería contestar, pero ahora mismo solo necesito averiguar cuál es mi siguiente paso. Porque esto no es como se supone que termine nuestra historia. Han pasado 3 días desde la última vez que escribí, y todo se ha vuelto aún más complicado. James por fin aceptó reunirse conmigo en Riverside Park. Terreno neutral, lo llamó. Como si fuéramos ejércitos enemigos en vez de marido y mujer. Llegué temprano, con el vestido azul que siempre le gustó, preparada con todos los argumentos sobre por qué él estaba exagerando lo que solo fue una conversación honesta acerca de nuestro futuro. Lo vi sentado en una banca cerca del agua, con esa sudadera descolorida de Stanford Engineering que se niega a reemplazar. Se veía cansado, de alguna manera más viejo, pero estaba afeitado y tenía el cabello bien recortado. Parte de mí quería correr a abrazarlo, decirle que volviera a casa para olvidar todo esto. Pero otra parte recordaba cómo simplemente se fue, cómo abandonó nuestro matrimonio en lugar de dar un paso al frente. «Te ves bien», me dijo cuando me senté, como si fuéramos conocidos que se encuentran por casualidad en Whole Foods. Esperé a que dijera algo más, a que se disculpara por desaparecer, pero solo se quedó mirando a los patos. Finalmente, no pude soportar más el silencio. «¿Así de simple? ¿Ni siquiera vas a explicarme por qué te fuiste?» Él se volvió para mirarme, y sus ojos eran diferentes, distantes, como si mirara a una extraña. «Creo que lo explicaste con bastante claridad. Soy un fracasado, un peso muerto. No sirvo para ser tu esposo ni un posible padre». Estaba molesta, dije. «Sabes lo intenso que se pone todo durante los proyectos grandes. Solo necesitaba que entendieras lo importante que es para nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», repitió despacio. He estado pensando mucho en eso, en lo que dijiste sobre mis decisiones de carrera y mi ambición. Se movió en la banca, girándose para mirarme de frente. ¿Te has detenido a considerar que quizá estoy exactamente donde quiero estar? Sentí esa frustración familiar subiendo otra vez. ¿Cómo puedes decir eso? Podrías ganar el doble de lo que ganas ahora. Si me dejas terminar, interrumpió con voz firme pero sin enojo. He pasado los últimos 10 años desarrollando sistemas de tratamiento de aguas sustentables. Mi trabajo ha ayudado a llevar agua potable a comunidades que la necesitan desesperadamente. El mes pasado, nuestro proyecto en Honduras recibió aprobación para expandirse. No es algo ostentoso, no me invitan a galas benéficas por eso, pero importa. No digo que tu trabajo no sea importante, traté de explicar, pero podrías hacer muchísimo más. Liderar proyectos más grandes, manejar equipos más grandes. Ese es el punto, Savannah. No quiero dirigir equipos grandes. No quiero pasar mis días en reuniones estratégicas ni revisando presupuestos. Quiero estar en el terreno, haciendo el trabajo real. Y sí, amo mi huerto comunitario porque me mantiene conectado con el mundo fuera de las hojas de cálculo y las presentaciones de PowerPoint. Pero podríamos tener mucho más, insistí. Esa casa en Brighton Hills, no necesitamos una casa en Brighton Hills. Alzó la voz lo suficiente para que un corredor cercano volteara a mirar. Bajó el tono. Nuestra casa está perfectamente bien, está cerca de nuestros trabajos, tenemos buenos vecinos y es más que suficiente espacio para 2 personas. ¿Entonces solo vas a rendirte con nosotros? ¿Con todo lo que planeamos?, suspiró pasándose la mano por el cabello. Los planes siguen cambiando, Sav. Cuando nos casamos, hablamos de formar una familia a estas alturas. En vez de eso, cada vez que lo menciono, tienes una nueva meta que alcanzar primero, un nuevo ascenso, una nueva casa para ahorrar. ¿Cuándo será suficiente? O sea que esto es mi culpa, por tener ambición, por querer que alcancemos nuestro máximo potencial. ¿Ves? Ahí está otra vez, nuestro potencial. Usas esa palabra, pero solo te refieres a tu versión de él, tu definición de éxito. Sacó su teléfono y me mostró una foto suya con un grupo de niños, todos con guantes de jardinería y enormes sonrisas. Estos niños del centro comunitario nunca habían visto una planta de tomate hasta que empezamos el programa de huertos. Ahora cultivan su propia comida, aprenden de sustentabilidad. Eso es éxito para mí, eso es potencial. Sentí como si habláramos idiomas distintos. Es muy lindo, James, de verdad. Pero no podemos construir un futuro basándonos en buenos momentos y tomateras. En realidad, sí podemos. Gano lo suficiente para vivir 6 cifras haciendo un trabajo en el que creo. Tenemos una casa hermosa, sin deudas más que la hipoteca y un buen fondo de retiro. Pero nada de eso te importa porque el esposo de Rachel acaba de comprar una casa junto al lago, ¿verdad? Me estremecí. Eso no es justo. No, lo que no es justo es tener a una pareja que mide tu valía por tu perfil de LinkedIn.
Se puso de pie metiendo las manos en los bolsillos. Te amo, Savannah. Te amo desde el día en que te conocí, pero ya no te reconozco. La mujer con la que me casé era ambiciosa, sí, pero también tenía compasión. Entendía que el éxito no se trata solo de dinero y estatus. La mujer con la que te casaste creció. Se dio cuenta de que en el mundo real tienes que seguir avanzando o te quedas atrás. ¿Atrasada de quién? ¿De tus colegas? ¿De los vecinos? ¿Desde cuándo sus opiniones importan más que tu propia felicidad? ¿Que la nuestra? Me levanté también, con la voz temblando de rabia y dolor. Entonces, ¿ahora vas a tirar nuestro matrimonio a la basura solo porque quiero más para nosotros? No, dijo en voz baja. Me alejo porque no ves que lo que tenemos ya es suficiente, porque prefieres hundirme en lugar de aceptar que mis sueños son distintos a los tuyos. Empezó a caminar, pero luego se volteó. ¿Sabes cuál es la ironía? Nunca he estado más orgulloso de nadie que de ti. Tu empuje, tu inteligencia, tu capacidad de lograr cosas, son increíbles. Solo desearía que tú pudieras sentirte orgullosa de mí, también. James, espera. Pero él ya se iba, dejándome sola con los patos y con ese vacío en el pecho que se sentía peor que la primera vez que se fue. Me dejé caer en la banca, mi maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo con mis lágrimas. Mi teléfono vibró. Rachel, preguntándome si quería ir a su casa por vino y charla de chicas. No le hice caso. Solo podía pensar en la cara de James cuando me mostró la foto de esos niños en el huerto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi tan entusiasmado con algo? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera le pregunté? No voy a dejar que él me voltee esto. Yo no fui la que se fue. Yo no soy la que se conforma con solo existir. ¿Acaso no hay más en la vida que esto? ¿No hay más que contentarse con lo suficiente? Otra semana ha pasado y de veras la arruiné. Del tipo de error que hace que todos nuestros problemas anteriores parezcan nada. Apenas puedo escribir esto sin sentir náuseas, pero necesito desahogarlo en algún lugar. Después de ese desastre en el parque, me volqué aún más en el trabajo, quedándome en la oficina hasta la medianoche, tomando llamadas tempranísimas con clientes extranjeros, cualquier cosa para evitar la casa vacía. Rachel al fin me convenció de salir de mi letargo y unirme a ella y a algunos compañeros de trabajo para el happy hour el viernes pasado. Ni siquiera quería ir, pero la idea de otra noche sola con mis pensamientos era peor. Fuimos a ese nuevo bar en la azotea en el centro, ese que James siempre dijo que intentaba demasiado ser sofisticado. Supongo que también tenía razón con eso. Todo ahí gritaba, «¡Miren qué exitosos somos!». Desde las copas con ribete dorado hasta la vista panorámica de la ciudad, Rachel pedía rondas de champán caro diciendo que tenía que recordar mi valor. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo después de su tercera copa. Te casaste demasiado joven. Ni siquiera habías descubierto tu verdadero potencial. Recuerdo que eso me enojó. Yo no soy la del problema. James es el que... ¿El que qué? ¿Tiene principios? Vamos. El hombre literalmente ayuda a llevar agua potable a comunidades pobres. Es como un comercial ambulante de ONG. Puso los ojos en blanco. Pero eso no paga bolsos de diseñador ni casas de vacaciones. Había algo en la forma en que lo dijo que me incomodó. Sonaba tan superficial. Pero luego me presentó a su amigo Blake, un gerente de fondos de inversión que estaba en la ciudad por una conferencia. Era todo lo que James no era. Traje impecable, reloj de lujo, ya planeando su siguiente inversión. El champán seguía fluyendo y yo seguía metiéndome en la conversación con él. Sabía hacia dónde iba todo. Lo supe en el momento en que Blake se ofreció a compartir su Uber de regreso a su hotel porque quedaba de camino a mi casa. Lo supe cuando no lo corregí. Todo el tiempo, una voz en mi cabeza gritaba que me detuviera, pero otra voz me susurraba que tal vez eso era lo que necesitaba. Alguien que entendiera la ambición, que no me hiciera sentir mal por querer más. Desperté en su habitación de hotel a las 4 a.m. con la cabeza estallando y el estómago revuelto. El Rolex de Blake seguía sobre la mesita de noche, tic-tac, retumbando como si estuviera dentro de mi cráneo. Me vestí en la oscuridad y pedí mi propio Uber, sintiéndome como el peor cliché del mundo. Lo peor. En esos pocos minutos esperando mi viaje, Blake se movió en la cama y murmuró algo sobre ir a desayunar. Como si esto fuera normal. Como si yo fuera otra mujer ambiciosa pasándola bien una noche. Casi vomito ahí mismo. La vergüenza me abofeteó en oleadas camino a casa. No solo por Blake. Dios, con eso era bastante. Sino por todo. Pensé en James mostrándome la foto de los niños en su programa de huertos, en cómo se iluminaba su cara. ¿Cuándo fue la última vez que sentí esa alegría pura por algo? Incluso mi gran proyecto en el trabajo, por el que me estaba matando, de pronto se sentía vacío.
He estado ignorando las llamadas y mensajes de James desde entonces. Ha estado intentando programar otra reunión para hablar. Cree que podemos arreglarlo si ambos estamos dispuestos a escucharnos de verdad. ¿Cómo se supone que lo mire a los ojos ahora? ¿Cómo me siento frente a él y lo veo, con esos ojos tan honestos, sabiendo lo que he hecho? Ayer pasé en coche por su oficina a la hora del almuerzo. Lo vi salir con unos compañeros, riendo por algo. Parecía estar bien, no de maravilla, pero bien. Llevaba puesta esa sudadera vieja de Stanford otra vez, y por primera vez no me irritó. En cambio, recordé cómo olía a su jabón y a la tierra del jardín, cómo solía robársela en las mañanas frías. Rachel sigue texteando, diciéndome que viva mi verdad y que no me sienta mal por explorar mis opciones. Ella no entiende. Esto no se trata de explorar opciones. Se trata de que destruí algo real porque no fui capaz de ver lo que tenía justo enfrente. Pero incluso ahora, sintiéndome tan culpable y asqueada conmigo misma, hay una parte de mí que todavía piensa que no estaba del todo equivocada. Sí, lo manejé de la peor manera. Sí, lo que hice con Blake fue imperdonable. Pero, ¿de verdad es tan malo querer más en la vida? ¿No conformarse con lo suficiente cuando puedes tenerlo todo? James me escribió otra vez esta mañana. Quiere que nos veamos el fin de semana. Dice que ha estado pensando mucho en nuestro futuro, que tiene algunas ideas sobre cómo podríamos cerrar nuestras diferencias. Casi se me detuvo el corazón al leerlo. Él está esforzándose muchísimo para arreglar esto, y yo aquí con un secreto que arruinaría cualquier posibilidad de reconciliación. Debería decírselo. Sé que debería, pero cada vez que lo pienso, cada vez que imagino la mirada en sus ojos cuando sepa lo que hice, me falta el aire. Así que me quedo sentada en nuestra casa. Perdón, en mi casa, supongo, rodeada de todas estas cosas que creía tan importantes. Los muebles de diseñador que James dijo que eran innecesarios. La TV enorme que insistí en que necesitábamos. El artículo enmarcado de la revista sobre el éxito de mi empresa. Ya nada de eso me parece suficiente. Pero quizá ese ha sido el problema desde el principio. Nada me parecía suficiente. Y ahora tal vez rompí la única cosa que sí lo era. La reunión que tanto temía por fin ocurrió ayer. James sugirió que nos viéramos en nuestra casa. No mi casa, sino nuestra, lo enfatizó. Me pasé toda la mañana tratando de tenerlo todo perfecto, como si el café correcto y sus botanas favoritas pudieran compensar lo que hice. Llegó puntual, como siempre. Esa era su característica, la fiabilidad, la misma cualidad que solía criticar como aburrida, pero se veía distinto, más firme, de algún modo. Se había cortado el cabello y vestía una camisa nueva de color azul en lugar de su ropa casual de siempre. Se me hundió el estómago al darme cuenta de que esto no iba a ser la reconciliación que yo esperaba. He estado yendo a terapia, dijo en cuanto nos sentamos en la sala. Sin rodeos, sin preámbulos. Me ha ayudado a entender algunas cosas. Sobre nosotros, sobre mí mismo, sobre por qué me he sentido tan minimizado en nuestro matrimonio. Abrí la boca para rebatir, pero él alzó la mano. Por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró hondo. Me encanta lo que hago, Savannah. Me encanta que mi trabajo de verdad mejore la vida de las personas. Me encanta mi programa de huerto comunitario. Y sí, me encanta poder salir del trabajo a las 5 p.m. y tener tiempo para vivir mi vida. Eso no es falta de ambición. Es escoger un tipo distinto de éxito. Lo sé, dije en voz baja. He estado pensando en eso también. ¿Ah, sí? Porque esto es lo que pienso. Se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. Creo que te da tanto miedo no ser extraordinaria que se te olvidó cómo ser feliz. Todo tiene que ser más grande, mejor, más impresionante. Pero, ¿cuándo es suficiente, Sav? ¿Cuándo vas a detenerte y disfrutar lo que has construido? El remordimiento me ahogaba. Tenía que decírselo. James, hay algo que... Te vi, soltó él. 4 palabras sencillas que hicieron que mi mundo se detuviera en seco. El viernes pasado fui a recoger comida en el centro y te vi subiendo a ese Uber. Vi con quién estabas. La habitación se puso a girar. James, yo no... Se le quebró la voz. Solo no. ¿Sabes qué es lo irónico? Vine esa noche para darte una sorpresa. Tenía todo un discurso preparado sobre cómo podíamos llegar a un compromiso. Tal vez yo podría asumir más responsabilidades en mi trabajo y tú bajar un poco el ritmo. Encontrar un equilibrio. Incluso compré tu gelato favorito. Se rió, pero sonó forzado. Te esperé durante horas. Llamé a hospitales cuando no llegabas, convencido de que te había pasado algo terrible. Ya estaba llorando, con un llanto feo que no podía contener. No significó nada. Estaba borracha y molesta. ¿Y qué? ¿Buscabas a alguien más ambicioso?
El resentimiento en su voz fue como una bofetada. ¿Sabes qué es la verdadera ambición, Savannah? Trabajar en algo en lo que crees, aunque no sea glamoroso. Ser amable cuando es más fácil ser cruel. Construir un matrimonio basado en la confianza y el respeto, no en la competencia y el estatus. Sé que la regué, susurré. Podemos arreglar esto. Ir a terapia. Darnos un tiempo. No. Se puso de pie y noté que no llevaba su anillo de bodas. No podemos arreglarlo porque todavía no lo entiendes. No te lamentas de lo que hiciste. Te lamentas de que te descubriera. Te lamentas porque esto te hace quedar mal. Incluso ahora, probablemente te preocupa qué va a decir la gente cuando se entere. No se equivocaba del todo. Una parte de mí ya temía los chismes, el juicio, la falsa simpatía de Rachel, los murmullos en la oficina. Solicité el divorcio la semana pasada, dijo en voz baja. Mañana te entregan los papeles. No lo hago para castigarte. Lo hago porque queremos cosas fundamentalmente distintas y ninguno debería tener que cambiar quién es para que esto funcione. Pero te amo, murmuré, odiando lo débil que sonó mi voz. Tal vez sí, respondió, pero amas más tu idea de éxito. Se dirigió a la puerta. Luego se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ya eres exitosa. Tienes una gran carrera, una casa preciosa, respeto en tu campo, pero nunca lo vas a ver porque estás demasiado ocupada mirando lo que tienen los demás. Entonces se fue, y supe que esta vez era definitivo. Me quedé sentada por horas, rodeada de las cosas caras que insistí en que necesitábamos. La lámpara de diseñador que costó más que todo el presupuesto de su huerto comunitario. El sistema de hogar inteligente que él decía que no necesitábamos. Los logros enmarcados en las paredes. Mi teléfono seguía sonando, seguramente Rachel queriendo saber cómo salió todo. Lo apagué. Por primera vez en años, me quedé en silencio, observando de verdad mi vida. Pensé en la cara de James cuando hablaba de sus proyectos de tratamiento de agua, de esos niños en su huerto, de todas las veces que trató de compartir su alegría conmigo. Y yo lo descarté, considerándolo conformismo. Los papeles de divorcio llegaron esta mañana. James fue meticuloso, no pide nada, excepto sus cosas personales y las herramientas de jardinería. Incluso me dejó la casa de la que tanto presumía. Pero sentada aquí ahora, se siente menos como una victoria y más como un monumento a todo lo que hice mal. No dejo de pensar en lo que me dijo, sobre ser extraordinaria versus ser feliz. ¿Cuándo decidí que no podían ser lo mismo? ¿Cuándo empecé a medir el éxito con los estándares de los demás en lugar de los míos? No sé qué va a pasar ahora. Mi gran proyecto en el trabajo ya no me parece tan importante. Las llamadas de Rachel van directo al buzón de voz. La casa se siente demasiado grande, demasiado vacía. Demasiado. Quizás James tenía razón. Tal vez nunca aprendí a sentirme satisfecha con lo suficiente. Pero estoy empezando a creer que es algo que necesito aprender. No por él. Ya es demasiado tarde para eso, sino por mí misma. Porque toda esta ambición, todas estas ansias de tener más, me han dejado con un montón de cosas costosas y absolutamente nadie con quien compartirlas. Le dije que era un fracasado como esposo y padre. Resulta que la que fracasó fui yo. Fracasé como esposa. Fracasé en ser honesta, en darme cuenta de lo que realmente importa, y ahora me quedo recogiendo los pedazos de la vida que rompí yo sola.